Obviamente que hoy el periódico The Wall Street Journal, periódico estadounidense, informa que, que la Fiscalía General de la República está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto y, de ser el caso, sería el primer expresidente de México que estaría siendo sometido a una investigación y eventual enjuiciamiento por corrupción. Y se trata de un asunto que, como bien lo decía Alejandro Páez Varela, tiene que ver con el caso que involucra, o los casos que involucran al exdirector de Pemex, Lozoya, preso en España desde el 12 de este mes. Y son dos casos: la compra de una planta de chatarra, agronitrogenados, y dos, los sobornos que habría recibido Emilio Lozoya de la transnacional brasileña Odebrecht, que, cosa curiosa, en México es el único país que no han caído altos funcionarios y hasta expresidentes, como sí ha ocurrido en otros países de América Latina. Así es, y por otro lado, le comentábamos también aquí hace unos momentos que la revista Proceso da a conocer que Emilio Lozoya es investigado en Alemania por el presunto delito de lavado de dinero, y ahora sí se menciona a su esposa. Eso mientras que en México hace escasas horas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está informando que hay 14 personas con cuentas, 14 personas físicas y morales que tienen cuentas y que están relacionadas con Emilio Lozoya, y en específico con dos casos, Odebrecht y Altos Hornos, que tienen ya estas cuentas congeladas. Esta es la información, Álvaro, amigos, que se ha dado hasta este momento. Y hoy mismo, allá en España, el exdirector de Pemex, preso, como se lo hemos informado, desde el 12 de febrero, Emilio Lozoya recibió la visita de su abogado, Javier Coello Trejo, en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. Y al salir del encuentro, Coello Trejo informó que tiene instrucciones de su cliente de encontrar el despacho jurídico español que lleve su defensa en el proceso de extradición a México. El abogado de Lozoya explicó a periodistas de medios mexicanos que, por expreso deseo de su cliente, no hará mayores declaraciones. Y en esta visita, Coello estuvo acompañado de su hijo Javier Coello Suart, quien forma parte de su despacho y que le acompaña en la defensa de Lozoya. También asistió una abogada española que les está asistiendo a ellos mismos por el momento. ¿Cómo está Lozoya?, se le preguntó a Coello Trejo. Y él respondió: bien, lo veo bien, está sano. Platicamos ampliamente con él. Primero hablamos de los abogados españoles que se van a contratar y me dijo que no hiciera ninguna declaración. A mí me hubiera gustado que me diera autorización, pero yo tengo que hacer lo que él me ordene. A ver, pero no necesita hacer muchas declaraciones. Ya las hizo. De hecho, a ver si podemos poner lo que les dijo aquí en Los Periodistas. Si lo tenemos ahí a la mano, podemos ponerlo. Perfecto, vamos a escuchar lo que le dijo el abogado a los periodistas. Usted, con lo que sabe, el ícono de la corrupción, si no es Emilio Lozoya, ¿quién es? ¿Videgaray? Muchos, ¿Peña Nieto? Muchos. ¿Entre ellos esos dos que le menciono? Entre ellos Peña Nieto, claro que sí. O sea, y se lo digo en su cara al señor. Ese es un icono. Peña Nieto es un icono de la corrupción. Oiga, pues sí, por poco se llevan la Basílica de Guadalupe. Vámonos. ¿Un saqueo? Pues sí, claro que sí. Y eso es lo que quieren saber los mexicanos. Y eso es lo que exigimos todos, que se diga la verdad. ¿Tiene usted elementos para hacer una afirmación tan contundente? Muchos. Ahí está. Lo dijo en julio del año pasado, cuando empezábamos el noticiero en radio, Los Periodistas, y después volvimos a hablar
con Javier Coello Trejo y él nos informó que en breve iba a reaparecer su cliente mediante un video y iba a dar toda la información sobre, o toda su verdad, sobre operaciones como la compra de planta chatarra agronitrogenados que se le compró al empresario dueño de Altos Hornos de México, Ancira, Alonso Ancira, quien también está preso en España después de fugarse de México en su avión particular vía Nueva York, vía Canadá y luego cayó en Palma de Mallorca, donde fue detenido. Bueno, pues también el abogado de Emilio Lozoya nos dijo aquí en Los Periodistas, nos mencionó de pues una especie como de tristeza que tenía su cliente. Emilio Lozoya se sentía, digamos, en términos más coloquiales, un poco sacado de onda por la falta de solidaridad y de apoyo, y es cuando de Peña y de Luis Videgaray. Y es cuando dice que va a revelar algún video. La razón, Álvaro, obviamente, pues es mandarles el mensaje a Peña, a Videgaray, porque veía el abogado venir este momento que estamos viviendo exactamente ahora, que es cuando Emilio Lozoya tiene la posibilidad de otorgar información que lleve directamente a Enrique Peña Nieto. Lo dijimos aquí en este espacio y también lo mencionan los fiscales a The Wall Street Journal, o lo mencionan las fuentes, no los fiscales, las fuentes a The Wall Street Journal, en esta nota que le acabamos a usted de comentar, en donde dice que efectivamente, pues si habla Lozoya, que eso es lo único que les falta, que si aporta información Emilio Lozoya, se hunde Enrique Peña Nieto. No lo había dicho el abogado aquí. Sí, ¿y por qué decía esto Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya? Bueno, porque en el caso específico de la compra de la planta chatarra de agronitrogenados, no fue por decisión unipersonal de Emilio Lozoya, sino que fue una decisión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. ¿Y quiénes formaban parte de ese Consejo de Administración? Hay que recordarlo. Lo encabezaba el secretario de Hacienda. ¿Quién era? Luis Videgaray. Lo integraba además el secretario de Energía. ¿Quién era? Pedro Joaquín Caldwell, expresidente del PRI. ¿Y quién más? El secretario de Comunicaciones y Transportes, nada menos que el personaje que se me olvidó el nombre, tan notable, el secretario de Comunicaciones y Transportes de Peña. Gerardo Ruiz Esparza. Gerardo Ruiz Esparza, este personaje que también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según expresión de Santiago Nieto Castillo, no dejó piedra sin tallar. Así ¿Recuerdas es. Me acuerdo expresión? perfectamente. A ver, hay dos casos muy puntuales que vinculan a Emilio Lozoya. Hemos hablado ampliamente de agronitrogenados, pero también está el caso de Fertinal, y ambos casos son lo mismo. O sea, te vendo empresa, a ti empresa o a ti empresario, te vendo una empresa del Estado que estaba en buen estado, que estaba bien funcionando, te la vendo. Y luego, años después, te la recompro cuando ya tienes puros fierros y te pago, pues, lo que quieras. Bueno, es el caso de agronitrogenados. Fue una planta privatizada en el sexenio de Carlos Salinas. Y luego vendida. Y luego vendida en el sexenio de Carlos Salinas, cuyo secretario de Industria Paraestatal era Emilio Lozoya Talman. Sí. Y a la vuelta de los años, el hijo de Lozoya recupera la empresa a sobreprecio. Y ahora el presidente es Enrique Peña Nieto. Efectivamente. Ese es el círculo perverso de la corrupción en México, en el gobierno, en el régimen de corrupción que esperamos que se termine.
Bueno, Luis Videgaray Caso está mencionado, por lo menos en los trabajos periodísticos, está mencionado por sus vínculos, como bien decía Álvaro, en Fertinal, en agronitrogenados. Pues él era el coordinador de esa campaña en donde presuntamente llegan recursos de Odebrecht porque estaban comprando ya los favores de Peña Nieto. Pero no solamente en eso, Álvaro. Hay vinculación de Luis Videgaray en la estafa maestra, con lo de Grupo IGA, con lo de Odebrecht, con lo de OHL, con lo del tren de alta velocidad México-Querétaro. O sea, donde le rasques hay una cara de Luis Videgaray detrás. O sea, no es... Sí es Peña, pero quien tiene, hasta porque era el jefe de cada uno de estos operadores, es Luis Videgaray. No ha salido hasta hoy, se ha salvado hasta hoy. Yo creo que es inevitable que las investigaciones conduzcan también hacia él. Y si llegan hacia él, llegan a Enrique Peña Nieto. Inevitablemente. Los 9 casos que yo mencioné y que llevan a Enrique Peña Nieto pasan también por el ciudadano Luis Videgaray. Javier Coello Trejo nos dice, Álvaro, recordarás en algún momento que encuentra incomprensible, dice, encuentro incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron esta compra. Y se refiere específicamente a Luis Videgaray, porque todas las operaciones, de acuerdo con el abogado de Emilio Lozoya, todas las operaciones que ahora tienen a Emilio Lozoya en prisión tuvieron que pasar por manos de este supersecretario, el llamado vicepresidente de México durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando mucho de corrupción porque hay mucha información, ya verá usted, volvemos.